Bienvenidos a la plataforma ELE. En este video veremos cómo agregar preguntas a un cuestionario. Esta actividad la puede realizar un docente con el rol de profesor. Para ello iremos al cuestionario y agregaremos preguntas. En esta pantalla podremos agregar preguntas que pueden ser una nueva pregunta, una pregunta aleatoria o una pregunta del banco de preguntas. Cuando accedemos al banco de preguntas, podremos seleccionar tantas preguntas como querramos agregar a nuestro cuestionario y desde el botón Añadir agregamos estas preguntas al cuestionario. Para que las preguntas se ordenen al azar cada vez que un estudiante ejecuta el cuestionario, seleccionamos la opción Reordenar las preguntas al azar. Otras opciones sería seleccionar los elementos, es decir, las preguntas. Por ejemplo, si queremos eliminar alguna de ellas, entonces seleccionaríamos esa pregunta seleccionada. Hacemos un clic y otra en confirmar que eliminamos la pregunta. Para agregar nuevas preguntas desde el banco de preguntas también podremos hacerlo accediendo al menú Banco de Preguntas que se encuentra en la parte superior. El banco de preguntas es una biblioteca que contiene un gran número de preguntas que formarán parte de un cuestionario. Desde el botón Crear una nueva pregunta aparece un menú con todas las opciones de tipos de preguntas que podríamos crear. Haciendo un clic sobre alguna de ellas, en la parte derecha nos describe de qué se trata esa pregunta. Nosotros crearemos aquí una pregunta de tipo simple con la opción de dos únicas posibilidades, verdadero o falso. Hacemos un clic en el botón Añadir pregunta. Por defecto me dice que esta pregunta estará en una categoría, que sería un tipo de agrupamiento de preguntas. Mientras configuramos, tenemos cuadros que son obligatorios, que están representados con un símbolo rojo. En primer lugar, pondremos el nombre de la pregunta, pregunta 9, un enunciado de la pregunta. En este caso será una pregunta de matemática donde le pedimos al estudiante que evalúe si esta operación es correcta o incorrecta. Si queremos resaltar algo de la descripción, tenemos un menú donde podremos utilizar negritas, colores, aumentar el tamaño del texto, poniendo un encabezado largo. Además, podríamos resaltar alguna parte de la pregunta que es parte del enunciado de la misma. Después, otra cuestión importante es la puntuación que le damos a la pregunta. Indicaremos si esta pregunta es verdadera o falsa, que será la respuesta que debe dar el estudiante. Y por último, guardar los cambios. Vemos que se agrega una nueva pregunta al listado de preguntas que teníamos en nuestro banco de preguntas, donde estará el nombre de la persona que ha creado la pregunta, la fecha y hora. Y esta pregunta puede ser editada, es decir, modificada, duplicada, o podríamos hacer una vista previa de la pregunta.
podríamos volver al cuestionario y agregar esta pregunta que acabamos de crear. Entonces vamos a agregar banco de preguntas y agregamos la pregunta número 9. De esta manera podremos crear tantas preguntas como consideremos para incorporar a nuestro cuestionario. Seguimos aprendiendo con la plataforma ELE.